Según el diccionario teológico Bain, predestinar proviene de dos prefijos griegos, pro, por anticipado, y orizo, determinar. Denota determinar por anticipado, ordenar por adelantado. Este verbo debe ser distinguido de proginosco, conocer con antelación. Este último se refiere especialmente a las personas conocidas por Dios con antelación. Prorizo se refiere especialmente a aquello a lo que son predestinados los objetos de su conocimiento anticipado. Asimismo, el léxico de Alfred Tuggy dice que prorizo significa decidir de antemano, predestinar, apartar desde un principio o anticipadamente. Y así está en la misma posición u opinión acerca de este término prorizo, tal y cual lo presenta el diccionario teológico expositivo Bain. Teniendo claro lo que significa el término griego prorizo desde el leccionario griego de Alfred Tuggy y el diccionario teológico Bain, vamos a volver a la pregunta que anteriormente se planteó. ¿La predestinación es por soberanía absoluta o por presciencia? Existen dos opiniones dentro del marco cristiano evangélico. Por un lado está la postura reformada y por otro lado está la postura arminiana. Para los arminianos, la predestinación es basado en una presciencia, es decir, que Dios ve en su conocimiento anticipado de todas las cosas. Él sabe de antemano quién creerá al Evangelio, quién obedecerá al llamado del Evangelio, y en base a eso, al Dios ver de antemano la fe y la obediencia de tal individuo, entonces lo elige y lo predestina para salvación. Es decir, Dios en última instancia descansa en la opinión de la persona para tomar una carta en el asunto. Antes de ir a profundidad acerca de este tema, es necesario hablar un poquito acerca de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue un teólogo protestante neerlandés que nació el 10 de octubre de 1560 y muere en Leiden el 19 de octubre de 1609. Tuvo varios profesores durante su formación. Entre ellos estuvo Lambertus Danius, Johann Drusius, Guillaume Feueres, Johann Kuhlmann, Theodore Beza. Sin embargo, Johann Kuhlmann plantó la semilla en Arminio para hacerle dudar de su posición teológica reformada. Debemos recordar que Jacobo Arminio fue un teólogo de carácter reformado. Sin embargo, después contradice la enseñanza de la Reforma Protestante y ahí es cuando nace en el Sínodo de Dort de 1618-1619, nace lo que se conoce en la historia como el arminianismo. Ahora bien, según los arminianos, ellos creen y ellos dicen, por ejemplo, que Dios basa su predestinación en el conocimiento anticipado de Dios. La posición de los remonstrantes en el año 1618-1619 en Dordrecht fue de que Dios determinó salvar y condenar a ciertas personas. En particular, este decreto tiene su fundamento en el preconocimiento de Dios, para el cual Él conoció desde toda la eternidad de aquellos individuos que por medio de su gracia preveniente creerían y perseverarían por medio de su gracia subsecuente. Eso lo dice un libro llamado Las Obras de Arminio, volumen 1, página 170. Les invito a escuchar lo que dice el pastor Chuy Olivares hablando de este tema acerca de la predestinación basada en la presciencia, de cómo lo entiende en este caso el arminiano. Porque Dios no predestina a nadie, Dios predestina, escúcheme bien, Dios predestina a todos conforme
a su omnisciencia. ¿Qué es esto? Al conocimiento previo que Dios tiene de todos, de todas las cosas. A Jeremías lo conoció antes de nacer, dijo. ¿Quiere decir que existía antes Jeremías? No. O Isaías, no. Pero Dios en su conocimiento, antes de nacer tú, en su presencia, conocimiento previo de las cosas futuras que todavía no vienen, en esa omnisciencia, Él, aunque tú no habías nacido, ya te conocía. Él ya sabía que tú le ibas a recibir. Él ya sabía que tú te ibas a entregar. Y en base a eso que Él ya conocía, te trazó un camino y un destino. Si se dan cuenta, lo que dice el pastor Chuy Olivares, él dice que Dios sabía que tú ibas a creer, sabía que tú le ibas a recibir, Él sabía que tú ibas a obedecer a su evangelio. Y en base a lo que Él previó en el tiempo, en base a lo que Él vio por anticipado de la acción que tú ibas a tomar, entonces Dios toma carta en el asunto y te elige o te predestina para salvación. Es decir, acá la predestinación en ningún sentido descansa en la soberana voluntad de Dios, sino que descansa en la previsión que hace Dios en el tiempo futuro de la persona. Es decir, Dios viaja al tiempo futuro y Él dice, esta persona va a creer en mí, esta persona va a recibirme, y en base a esa acción que la persona va a hacer en el tiempo, entonces yo lo elijo para salvación. Es así como el arminianismo plantea acerca de la doctrina de la predestinación, una predestinación basada en la previa obra o mérito humano. Este es un concepto muy erróneo a lo que plantea el pastor Chuy Olivares. En primer lugar, porque si él dice que Dios elige de acuerdo a las obras previstas de la persona, entonces quiere decir que la persona en el tiempo fue el que creyó en Cristo y obedeció al Evangelio, y en base a eso que él vio de antemano, entonces Dios le elige. Es decir, que la elección primero la tuvo que haber hecho el hombre para que después Dios lo elija o lo predestine. Entonces eso rompe la unidad bíblica y también rompe con la doctrina de la trascendencia de Dios, la cual sostiene de que Dios está por sobre su creación y Dios no depende del tiempo, Dios no depende de las acciones de las criaturas para tomar carta en el asunto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y eso significa que Él no se encuentra restringido a nada, no se encuentra restringido a la voluntad humana para hacer su voluntad. Entonces ese es el problema que tiene el pastor Chuy Olivares. El otro problema que tiene es que la Biblia sostiene que somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Eso dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto quiere significar que la salvación es únicamente por gracia, no porque Él previó buenas obras en el tiempo. La palabra de Dios en la Biblia versión Biblia Reina Valera 1960 nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Asimismo, el texto original griego bizantino nos dice: Oti ous proegno kai prorisen simorphus tis eikonos tui auto eisto eina auton protostokon polois adelphois. El lema de acá de proegno es proginosco, que significa saber ya, conocer anticipadamente, escoger de antemano, escoger desde un principio. Proegno, antes conoció aquí en la Reina Valera, ¿cierto? Antes conoció, está en tercera persona singular, el auristo segundo de indicativo en voz activa del verbo proginosco, formado por la preposición pro delante de, antes de, y ginosco, conocer, de ahí conocer de antemano. El sentido de ginosco es de estar familiarizado con alguien mucho antes del tiempo, implicando una exclusividad de elección relativa a aquellos que no son los amigos.
Entonces tiene que ver en el sentido de elección afectiva, amor selectivo. Por ejemplo, acá en Amós 3:2, en la versión 1960 de la Biblia Reina y Valera, dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí el sentido de ginosco no tiene que ver con un sentido intelectual, porque si fuera así, entonces indudablemente Dios solamente conocía a Israel, mientras que a las otras naciones no las conocía. O sea, si lo interpretamos de una manera literal, estaríamos admitiendo que Dios no conocía a las demás naciones, solamente conoció a Israel. Entonces así estaríamos deduciendo que Dios no conoce todas las cosas, que Dios no sabe y que Dios en definitiva tiene que ir a aprender. Pero en la versión de la Biblia de la América dice: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Es decir, aquí el sentido de conocer tiene un sentido de elegir. Entonces acá tiene esa connotación de elegir a los que Dios eligió de entre todas las familias de la tierra. O en otras palabras, a los que Dios amó de entre todas las familias de la tierra, refiriéndose a Israel. No en el sentido de conocer intelectualmente, sino en el sentido de conocer de una manera afectiva, de amante solicitud. Entonces, en Romanos 8:29, el término quiere decir a los que antes conoció, a los que antes amó, no a los que antes conoció, decir de una manera intelectual, sino más bien afectivo, a lo que Dios eligió de una forma afectiva y que lo hizo recipiente de su amor y gracia especial. Otro texto es 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, en donde leemos y dice: elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El conocimiento previo es mucho más que predecir hechos futuros. Incluye la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. Es así como nosotros interpretamos este versículo de la Biblia. Los arminianos aquí ven y ellos dicen que la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, de las acciones futuras de las personas, en base a que Dios sabía que yo iba a creer, en base a que Él sabía que yo le iba a recibir a Jesucristo, entonces Dios me elige para salvación. Pero aquí hay un problema. En primer lugar, acá se dice elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. No porque Dios previó que yo obedecería al Evangelio o que yo iba a creer a su Evangelio, sino que me elige precisamente para obedecer. Entonces el contexto es claro en el mismo texto. No avala el preconocimiento a lo que los arminianos llaman, sino que aquí se refiere a una elección afectiva, a un amor selectivo, en donde Dios, en este caso, nos incluye en la soberana voluntad de Dios para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. Entonces, es así como ellos ven este tema. O sea, como que Dios basa su elección en la elección previa del hombre, en las decisiones que el hombre va a tomar en el tiempo. Y así destruye la doctrina de la trascendencia de Dios, destruye la elección de Dios por mero beneplácito de Dios. También destruye la doctrina de la gracia de Dios, donde la Biblia es bien enfática en decir que nosotros somos salvos únicamente por la gracia de Dios. No somos salvos porque Dios previó un mérito o una obra que yo iba a hacer en el tiempo futuro para elegirme después en base a esa obra a salvación. Entonces, ahí el arminiano, en este caso, rompe
con unas doctrinas fundamentales de la fe cristiana y se acerca muy de cerca a los conceptos romanistas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, hay mucho de qué hablar, pero esto sería por el momento, y esperando que nuestro Dios de paz les bendiga y deseando unas ricas bendiciones a todos los que me escuchan en este día actual. Bendiciones.